Nunca pensé que cumplir 70 años me llenaría de tanta expectativa, no por los regalos ni por la fiesta, sino por la simple posibilidad de reunir a mi familia alrededor de una mesa. Durante días me afané en la cocina, amasando bizcochos, batiendo cremas y colocando con mis manos temblorosas cada detalle del pastel de 3 pisos. Era mi obra maestra cubierto de flores de azúcar y con láminas comestibles que mostraban fotografías de mi vida, desde mi boda hasta el nacimiento de mis nietos. Imaginaba sus sonrisas al ver cada imagen, como si el tiempo entero se condensara en ese dulce. Aureliano, mi hijo, fue quien insistió en que la celebración se hiciera en su casa. Lo dijo con esa voz seca, como quien dicta una orden disfrazada de invitación. Será más cómodo para todos. Madre, la familia debe reunirse en mi hogar, sentenció. Me limité a asentir, aunque dentro de mí se encendió una chispa de incomodidad. Hacía meses que notaba su frialdad, como si cada palabra que me dirigía cargara un reproche escondido. La noche previa a la fiesta, acomodé todo lo necesario en cajas platos antiguos, mi mantel bordado y, sobre todo, el pastel, que cuidé como si fuera un tesoro frágil. Mientras cerraba la nevera, sentí un nudo en el estómago. Me repetí que eran imaginaciones mías, que era normal ponerse nerviosa a esa edad, pero la sensación de sombra no desaparecía. Me senté en la mecedora con una taza de tila y dejé que los recuerdos vinieran. Vi a mi Aureliano de niño, con las rodillas raspadas, corriendo hacia mí, con dibujos mal hechos y un te quiero en los labios. ¿En qué momento se había borrado esa ternura? Intenté ahuyentar la melancolía pensando en mis nietos, Tadeo, siempre observador, y la pequeña Iridia, que no dejaba de regalarme abrazos. Ellos eran mi certeza de que todavía quedaba luz en la familia. Apagué la lámpara con la esperanza de que el día siguiente trajera alegría. Sin embargo, algo en mi interior me susurraba que aquella víspera no era un preludio de celebración, sino de una prueba dolorosa que estaba a punto de empezar. Una prueba que se revelaría en el recibimiento gélido que me esperaba al cruzar la puerta de la casa de mi hijo. Llegué a la casa de Aureliano con el corazón palpitando, como si cada paso marcara una cuenta atrás. El aire de Salamanca, frío y cortante, me acompañó hasta el portal, donde Marisela me recibió con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Me dio 2 besos rápidos, secos, como quien cumple con un protocolo social, y comentó con tono impostado: «Qué detalle traer tantas cosas. Suegra, aunque ya teníamos todo listo aquí». Su cortesía sonaba a cartón mojado, sin calor, sin verdad. Antes de que pudiera responder, sentí unos brazos que me rodeaban la cintura. Era Iridia, que se colgó de mí con esa inocencia que todavía no sabe de rencores. Detrás apareció Tadeo, más alto, más serio, pero con esa mirada que parecía leerlo todo. «Feliz cumpleaños adelantado, abuela», murmuró mientras me apretaba la mano con fuerza, como si quisiera transmitirme un mensaje oculto en ese gesto. El salón estaba lleno de rostros conocidos. Los Montoro habían traído a su hijo Lázaro. Siempre parlanchín, los Esteves llegaron con Aldara, tímida y sonriente, y los Quiroga, con Nadir, que ya empezó a hacer reír a los niños con sus bromas. Todos me saludaron con afecto sincero, pero había un silencio subterráneo que nadie se atrevía a nombrar. Aureliano entró entonces, con un vaso de vino en la mano, y su mirada se posó en las cajas que yo había llevado. «¿Has traído tu mantel y tus platos antiguos, madre? Esto es una celebración sencilla. No hace falta exagerar», lo dijo alto, con un deje de burla, mientras los vecinos fingían no oír. Luego, al ver el pastel cuidadosamente colocado sobre la mesa, soltó entre dientes un derroche inútil. Tragué saliva y sonreí como pude.
No iba a permitir que mis lágrimas empañaran aquel momento, al menos no delante de mis nietos. Pero la sensación de estar de más en mi propia fiesta se hizo más pesada a cada minuto. Aún así, me convencí de que lo importante era estar allí, rodeada de quienes aún podían quererme. Aunque detrás de la sonrisa de mi hijo se escondiera una hostilidad que pronto se mostraría en su forma más cruel. Cuando Marisela apagó las luces y los vecinos empezaron a entonar el cumpleaños feliz, sentí un calor recorrerme el pecho, a pesar de las tensiones. Ese instante parecía mágico. Las velas iluminaban el pastel, y los ojos de mis nietos brillaban con ilusión. Acerqué las manos al borde de la mesa, dispuesta a soplar como una niña, recordando tantos años de lucha y sacrificio. De pronto, el canto se quebró como un cristal. Aureliano se levantó de su silla con un gesto brusco. Se abrió paso entre los invitados y se acercó al pastel. Su mirada ardía de una furia que no comprendí hasta que escuché sus palabras: «Mi madre no merece esto, solo sabe arruinarlo todo». El silencio cayó sobre la sala como una losa. Nadie se movió. En un solo gesto, tomó la bandeja con las dos manos y, sin vacilar, arrojó el pastel al cubo de basura de la cocina. El golpe húmedo contra las bolsas me heló la sangre. Mi obra, mis recuerdos, mi ilusión, todo se hundió entre restos de comida y papeles sucios. Iridia rompió a llorar y corrió hacia mi falda, escondiendo su rostro en mis rodillas. Tadeo, en cambio, se quedó inmóvil, con los puños cerrados y los labios apretados, como si una fuerza interior lo contuviera para no estallar. Los vecinos se miraban entre sí con ojos desorbitados, incapaces de intervenir. Marisela fingió arreglar unos vasos. Evitando mi mirada, yo, en medio de aquella escena, sentí que el suelo se me abría bajo los pies. No era solo el pastel lo que mi hijo había tirado a la basura, eran mis años, mis desvelos, la memoria de cada lágrima y cada sacrificio. Quise decir algo, pero la voz se me quebró en la garganta. Aureliano volvió a su silla con una sonrisa fría, como si acabara de impartir una lección. Yo abracé a Iridia con suavidad, mientras mis ojos buscaban a Tadeo, que me miraba con una determinación silenciosa que anunciaba que algo estaba a punto de cambiar en esa casa. Me quedé inmóvil, con el eco de las palabras de Aureliano resonando en mis oídos. El olor dulce del pastel deshecho, mezclado con los restos de basura, me golpeaba como un símbolo cruel. Nadie se atrevía a decir nada. Los Montoro miraban hacia el suelo. Los Esteves fingían ordenar los platos. Los Quiroga murmuraban entre sí, incapaces de alzar la voz. La soledad me envolvió en medio de aquella sala llena de gente, y entonces mi mente me llevó atrás, a los años en que mi vida se rompió en dos cuando mi marido murió. Aureliano apenas tenía 10 años. Yo, con 38, me vi obligada a convertirme en madre y padre al mismo tiempo. Durante el día daba clases de literatura en el instituto y por las noches corregía exámenes hasta que el sol asomaba. Para llegar a fin de mes, aceptaba impartir clases particulares de gramática en los cafés de la ciudad. Con un termo de café en la mesa y un cuaderno manchado de tiza, recuerdo cómo ahorraba cada peseta, cómo renuncié a comprarme un abrigo nuevo durante inviernos enteros para poder pagarle a Aureliano sus libros de derecho. Él estudiaba en la Universidad de Salamanca y yo me sentía orgullosa de verlo caminar por los pasillos con los códigos bajo el brazo. Cada logro suyo era para mí un triunfo compartido. Aunque yo llegara a casa con las manos agrietadas de tanto escribir en la pizarra y el corazón agotado de soledad, y ahora, ver a ese mismo hijo lanzar mi pastel a la basura delante de mis nietos y vecinos
Era como si todo ese esfuerzo se hubiera evaporado. Apreté las manos contra el regazo para contener el temblor. La vergüenza se mezclaba con la pena y la rabia contenida, pero en medio de aquel silencio doloroso, sentí la mirada de Tadeo fija en mí, intensa, como si quisiera recordarme que aún quedaba alguien dispuesto a sostenerme. Fue esa chispa de esperanza la que me permitió mantenerme erguida mientras aguardaba lo que vendría después. El murmullo de las conversaciones se apagó por completo tras el gesto de Aureliano. El pastel seguía hundido en la basura, y en la sala flotaba un silencio pesado, casi irrespirable. Nadie movió un dedo. Marisela fingía recoger las copas con un aire de eficiencia vacía, como si nada hubiera pasado. Los vecinos, que hasta hacía un momento reían y compartían anécdotas, ahora evitaban mi mirada. Era evidente que todos habían visto la humillación, pero nadie quería pronunciar palabra. Me dolió más ese silencio que las propias palabras de mi hijo. Sentí que la injusticia se multiplicaba al no encontrar un solo aliado en aquella sala. Pensé en levantarme y gritar, en recuperar mi voz, pero el nudo en la garganta me lo impedía. Mis manos temblaban en el regazo, mientras Iridia seguía apretada contra mí, sollozando en silencio. Fue entonces cuando noté una presencia a mi lado. Tadeo se inclinó discretamente, como si temiera ser escuchado por los demás, y me susurró al oído: abuela, espera un poco, no te quedes callada. Sus palabras fueron un bálsamo inesperado, un rayo de fuerza que me atravesó en medio de la oscuridad. Lo miré sorprendida y encontré en sus ojos una decisión que no había visto antes en un adolescente. Había algo preparado en él, algo que estaba guardando el momento oportuno para salir a la luz. Aureliano continuaba su conversación con un invitado, como si el acto brutal de lanzar el pastel a la basura hubiera sido tan solo un detalle sin importancia. Marisela asentía, complaciente, fingiendo normalidad. Yo, en cambio, sentía que algo se gestaba a mi lado, algo que cambiaría el rumbo de aquella tarde. Respiré hondo, intentando sostenerme en ese instante, y mientras acariciaba el cabello de Iridia, comprendí que la clave no estaba en mis manos cansadas, sino en las de mi nieto, que en silencio preparaba su propia manera de defenderme. De pronto, Tadeo se levantó de la silla. Su voz, firme y clara, rompió el silencio como un relámpago inesperado. Hoy celebramos a mi abuela. Y también descubrimos la verdad, antes de que alguien pudiera detenerlo. Sacó su tableta del bolso y la conectó al televisor del salón. Las miradas se cruzaron con desconcierto. Aureliano frunció el ceño, molesto por la osadía de su hijo, y Marisela intentó restarle importancia con una risa nerviosa. Pero Tadeo no se dejó intimidar. Pulsó la pantalla y el televisor se iluminó con la primera imagen, una grabación casera, hecha claramente desde un rincón de la misma casa. En el video aparecía Aureliano, sentado en ese mismo sofá, hablando con Marisela. Su voz sonaba clara, inconfundible. Hay que llevar a mi madre a una residencia. Está mayor, ya no es útil, y la casa debe pasar a nuestras manos cuanto antes. Si esperamos más, se nos complica. Marisela asentía, respondiendo con frialdad: la venta de la casa nos sacará de las deudas. Es lo mejor. Aureliano, no podemos seguir manteniendo a tu madre. Un murmullo recorrió el salón. Los Montoro se miraron horrorizados. Los Esteves taparon la boca con incredulidad, y los Quiroga susurraban entre sí, indignados. Yo sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Mis sospechas más oscuras se confirmaban en pantalla, delante de todos. Sin que pudiera hacer nada por detener el dolor que aquellas palabras me provocaban, Aureliano se levantó de golpe,
intentando apagar la tableta. Pero Tadeo dio un paso al frente y bloqueó su avance. Su mirada desafiante me estremeció. No era ya un niño, sino alguien dispuesto a defender la verdad, cueste lo que cueste. Las imágenes siguieron corriendo, proyectando la evidencia de una traición que había estado gestándose a mis espaldas durante años. Yo, con el corazón encogido, solo podía preguntarme qué más podía revelar ese archivo para desnudar la deslealtad de mi propio hijo. El salón entero quedó suspendido frente a la pantalla, como si nadie se atreviera ni a respirar. Tras el primer fragmento, comenzaron a aparecer otros. En uno, Aureliano reía con desdén. Mi madre siempre fue una carga. Si no fuera por mí, seguiría dando clases en un colegio de mala muerte. Su carcajada me atravesó más que cualquier insulto. En otra grabación, Marisela se quejaba con un gesto de fastidio. No soporto tener que aguantar a una vieja inútil en esta casa. Si no fuera por la esperanza de quedarnos con la herencia, ya habría buscado la manera de sacarla de en medio. Sus palabras cayeron como piedras, dejando un eco cruel que se quedó vibrando en mis oídos. Después apareció un clip aún más demoledor, ambos, sentados en la cocina, revisando papeles y cuentas. Aureliano decía en voz baja, cuando ella falte: los ahorros que tiene guardados en la libreta nos resolverán la vida. Con eso pagamos las deudas y empezamos de cero. Marisela, con una sonrisa que ahora me parecía siniestra, contestaba: entonces no hay que perder tiempo. Los invitados guardaban un silencio sepulcral. Nadie podía fingir ya que no había visto ni escuchado nada. Los Montoro cruzaban miradas de indignación. Los Esteves movían la cabeza incrédulos. Y hasta los siempre discretos Quiroga apretaban los labios con gesto de reproche. Yo sentí un dolor punzante. Sí, pero al mismo tiempo un alivio extraño. Años de sospechas, de palabras hirientes lanzadas en la intimidad, de actitudes que me hacían sentir menos. Ahora estaban expuestas ante todos. La verdad, tan amarga como necesaria. Se había liberado de su escondite. Me llevé una mano al pecho para sostener el peso de la revelación y al mirar a mi hijo, vi como sus ojos buscaban desesperados alguna salida. Entonces comprendí que la máscara que había llevado durante años se había roto sin remedio, y me pregunté si Aureliano tendría el descaro de negar lo que todos acababan de escuchar con sus propios oídos. El estallido no tardó en llegar. Aureliano se levantó de golpe, con el rostro encendido de rabia, y señaló a su propio hijo como si fuera un enemigo. «Eres un traidor, Tadeo. Así me pagas todo lo que te he dado». Su voz retumbó en las paredes, pero el muchacho no retrocedió ni un paso. Marisela, con los nervios a flor de piel, se abalanzó hacia la mesa para arrebatarle la tableta, pero Tadeo la sujetó con fuerza contra su pecho y, con una calma sorprendente, dijo: «No podéis callar esto. Todos merecen saber la verdad». Entonces, el siguiente clip comenzó a reproducirse sin que nadie lo detuviera. Escuchamos la voz de Aureliano burlándose de mi aspecto. Mi madre siempre viste como si hubiera salido de otro siglo. Es un estorbo incluso en la calle. Y enseguida, la de Marisela. Venenosa tarde o temprano, habrá que falsificar su firma. Si queremos acelerar los trámites de la venta, nadie lo descubrirá. Las palabras cayeron como cuchillas en medio del silencio atónito de los invitados. Yo sentí un mareo, como si la traición fuera demasiado grande para caber en mi pecho. Me llevé una mano a la frente, pero no aparté la vista de la pantalla. Era necesario mirar, soportar, dejar que todos vieran lo que tantas veces había presentido. Tadeo dio un paso adelante y con la voz firme proclamó: «La abuela nos dio todo, vosotros solo queréis quitarle. Yo no pienso seguir callando». Su cuerpo menudo parecía crecer frente a la furia de su padre
y la desesperación de su madre. Aureliano apretó los puños, los ojos desorbitados, y avanzó hacia su hijo con una violencia que me heló la sangre. Nadie se movió. Todos parecían paralizados ante aquel choque inevitable. Y yo, con el corazón encogido, solo podía preguntarme hasta dónde llegaría la ira de mi hijo al quedar desenmascarado por su propio hijo. Cuando vi a Aureliano avanzar hacia Tadeo, un fuego antiguo se encendió dentro de mí. El miedo se deshizo como humo y, por primera vez en muchos años, sentí que mi voz no podía seguir callada. Me puse en pie, con las piernas temblando, y hablé con una claridad que me sorprendió incluso a mí. Basta ya, he guardado silencio demasiado tiempo. Fui yo quien te sostuvo cuando tu padre murió, Aureliano. Yo quien renunció a su juventud, a sus sueños, para que pudieras estudiar, vestirte, tener un futuro digno. Cada libro que abriste, cada comida que tuviste en tu plato, salió de mis manos cansadas, y así me lo pagas llamándome carga, llamándome inútil. Mi voz resonó en el salón. Los vecinos me miraban con una mezcla de respeto y vergüenza. Volví la vista hacia ellos, respirando hondo, y añadí, callar también es ser cómplice. Si todos miramos hacia otro lado, la crueldad seguirá creciendo. Uno a uno, comenzaron a asentir. La señora Montoro murmuró, tiene razón, nadie merece esto. El señor Esteves levantó la mano y dijo en voz alta, lo que hemos escuchado es inadmisible. Los Quiroga, siempre prudentes, finalmente se unieron con un estamos con usted. Doña Efigenia. Aureliano, acorralado, intentó hablar. No, no es lo que parece. Su voz se quebró, las palabras se enredaban, y aquella seguridad arrogante que siempre lo envolvía se desmoronaba ante la mirada de todos. Marisela lo sostenía por el brazo, pálida, incapaz de encontrar justificación. Yo respiré profundamente, como si al fin soltara una carga que llevaba décadas oprimiéndome. Por primera vez no era la madre sumisa ni la mujer resignada, sino alguien capaz de nombrar la verdad en voz alta. Y mientras abrazaba a Iridia y sentía a Tadeo firme a mi lado, me pregunté si todavía era posible que una madre reconstruyera su dignidad después de tanta traición. Pasaron unos días desde aquella tarde que me marcó para siempre. El eco de las grabaciones seguía flotando en mi memoria, pero ya no como un peso que me hundía, sino como una certeza. La verdad había salido a la luz y no podía volver a esconderse. Comprendí que había llegado el momento de tomar las riendas de mi vida sin miedo, de proteger lo que tanto me había costado construir. Me senté en el despacho de un abogado joven que me escuchó con respeto mientras yo le contaba mi decisión. No dejaría mi casa ni mis ahorros en manos de quienes habían intentado traicionarme. Con su ayuda, redacté los estatutos de la Fundación Luarca, un proyecto nacido de mis cicatrices, pero orientado hacia la esperanza, talleres de lectura intergeneracional para abuelas y nietos, un espacio en Salamanca donde los recuerdos y las palabras pudieran convertirse en puentes y no en muros. Cuando se lo conté a Tadeo, sus ojos se iluminaron. Yo quiero ayudar. Abuela, puedo encargarme de editar videos educativos, grabar entrevistas y dar voz a quienes nunca fueron escuchados. Sentí que aquel niño que había tenido el valor de enfrentarse a su propio padre se transformaba ante mí en un joven con propósito. Iridia, con sus lápices de colores, me sorprendió dibujando un logotipo, 2 manos entrelazadas sujetando un libro abierto. Así nadie se olvida de que juntos somos más fuertes, explicó con la inocencia de sus 10 años. Mientras tanto, Aureliano y Marisela quedaron aislados. Intentaron justificar lo ocurrido, pero nadie quiso escuchar más excusas. Los vecinos que presenciaron la escena
nunca olvidarán lo que vieron en aquella pantalla. Yo, sin embargo, no guardo rencor. Comprendí que la venganza solo prolonga el dolor, y lo que yo buscaba era trascendencia. La primera tarde que abrimos las puertas de la fundación, un grupo de abuelas y nietos llenaron la sala de voces, risas y lecturas compartidas. Miré a mi alrededor y sentí que, a pesar de todo, la vida me regalaba una segunda oportunidad. Mi hijo tiró mi pastel de 70 años a la basura, pero mi nieto encendió una pantalla donde no se apagará jamás la verdad. Ese fue mi verdadero regalo de cumpleaños.